Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a darle una vuelta a un tema interesante, un análisis sobre 5 hábitos matutinos muy concretos que, según parece, pueden transformar nuestro día, sobre todo si el objetivo es aprender un idioma. La idea es sacar las claves, ¿no? Ver cómo empezar la mañana con intención puede mejorar la claridad mental, la productividad y, bueno, lo que nos interesa aquí, la habilidad para aprender idiomas. Vamos a desgranarlo un poco. Desde luego. Es que las fuentes que manejamos insisten mucho en eso. La mañana, marca la pauta. Y cultivar rutinas, pero rutinas deliberadas, no es solo para sentirse mejor, que también. Parece que mejora directamente la función cognitiva, la resiliencia emocional también. Y todo eso, claro, crea una base sólida, un buen terreno, digamos, para que el aprendizaje sea efectivo. Y aprender un idioma requiere precisamente eso, ¿verdad? Una mente que esté preparada, receptiva. Y estos hábitos buscan justo eso, según el material. Pues empecemos por el primero que proponen, la meditación consciente. El análisis sugiere dedicarle poco tiempo, unos 10 o 15 minutos. La idea es simple, centrarse en la respiración o quizá en un mantra. Parece sencillo, pero afirman que reduce bastante el estrés y la ansiedad. Y esas son, barreras enormes cuando intentas aprender gramática nueva o una pronunciación difícil, ¿no? Cierto, cierto. Y el impacto, ojo, va más allá de relajarse un poco. Hay estudios, se mencionan algunos, que conectan esta práctica regular con mejoras que se pueden medir. Mejoras en la memoria de trabajo, o sea, esa capacidad de tener información en la cabeza y manejarla. Y también en la atención sostenida, poder concentrarse más tiempo. Habilidades clave si piensas en memorizar vocabulario o, seguir una conversación. Lo interesante que aporta la fuente es cómo prepara el terreno específicamente para aprender idiomas. Menos ruido mental, pues más capacidad para enfocarte en estructuras complicadas o sonidos nuevos. Incluso dan un truco práctico. Mientras meditas, visualizarte hablando el idioma con fluidez. Es una forma de alinear mente y emoción con la meta. Vale, entiendo. Mente calmada, enfocada. ¿Y después? El segundo hábito que proponen es sumergirse en el idioma. A través de la escucha. Durante unos 15 o 20 minutos. La idea es, poner podcast, audiolibros, música, lo que sea. En el idioma que estás aprendiendo, claro. Y hacerlo mientras haces tareas rutinarias, como prepararte el desayuno o vestirte. Dicen que así se aprovecha que el cerebro está como más receptivo por la mañana. Ajá. Y esta práctica, según lo analizado, cumple una doble función muy, muy valiosa. Por un lado, es exponerte constantemente al ritmo natural del idioma, a la entonación, a la música que tiene. Eso es fundamental para que el oído se acostumbre. Y a la larga, claro, ayuda a mejorar tu propia pronunciación. Y por otro lado, activa lo que llaman aprendizaje pasivo. Es decir, el cerebro empieza a absorber patrones, estructuras lingüísticas, casi sin que te des cuenta. De forma subconsciente. Hay investigaciones, sí, que apoyan cómo esta exposición, aunque no sea un estudio formal sentado en una mesa, mejora el aprendizaje implícito, esa asimilación natural de las reglas no escritas del idioma. El consejo práctico que se saca es elegir contenido que te interese y que sea de tu nivel, claro. Y quizá, apuntar alguna palabra que pilles después para revisar. Interesante eso del aprendizaje pasivo, la verdad. Pasamos al tercer hábito, escribir un diario. Pero, ojo, en el idioma que estás aprendiendo, durante unos 10 o 15 minutos también. No se trata de escribir el Quijote, sino de expresar pensamientos sencillos, planes para el día, de escribir algo. La fuente lo presenta como una forma de practicar el idioma de manera activa, pero sin la presión de una clase, ¿sabes? Fomenta usar lo que sabes y ser un poco creativo. Exacto. Y aquí entra un factor psicológico importante que mencionan, la autoeficacia. Este hábito ayuda a construirla, fortalece la creencia en tu propia capacidad para usar el idioma. Para tener éxito. Saber que puedes expresar tus ideas, aunque sean simples, es muy potente, ¿verdad? Hay estudios, sí, en lingüística aplicada, que muestran cómo escribir de forma reflexiva en otra lengua. No solo aumenta la confianza, sino que también baja la ansiedad por cometer errores. Le quita hierro al asunto. El ejemplo que dan de describir la rutina en francés, je me réveille, je me prépare, ilustra bien cómo se pueden interiorizar palabras y estructuras de forma práctica. La clave, insiste mucho en esto, es la constancia. Hacerlo cada día, más que buscar la perfección gramatical al principio. Tiene todo el sentido, sí. Es como quitarle ese miedo a equivocarse.
Vale, el cuarto hábito nos lleva al cuerpo. Incorporar ejercicio físico. Entre 20 y 30 minutos. La conexión con aprender idiomas quizá no es tan obvia al principio, pero la explicación es fisiológica. El ejercicio aumenta el flujo de sangre al cerebro, incluyendo el hipocampo, que es una zona crucial para la memoria y el aprendizaje. O sea, mejor circulación, mejor capacidad para retener información nueva. Se apoyan en análisis de investigaciones serias que relacionan el ejercicio aeróbico con mejoras en la flexibilidad cognitiva y la memoria verbal. Y para alguien que está metido en aprender un idioma, los beneficios extra que señala la fuente son muy relevantes. Por un lado, el ejercicio ayuda a reducir el cortisol, la hormona del estrés, que ya sabemos que puede bloquear la concentración y el aprendizaje. Y por otro, libera endorfinas. Eso mejora el ánimo, la motivación. Un cerebro menos estresado y más positivo, pues está mucho mejor para aprender, claro. La sugerencia práctica es interesante. Combinarlo. ¿Por qué no escuchar ese podcast en el idioma mientras corres o caminas? O incluso repasar mentalmente vocabulario mientras paseas. Es una forma de preparar el cerebro, también físicamente, para estudiar después. Vaya, optimización total. Cuerpo y mente. Y llegamos al quinto y último hábito matutino que proponen. Una sesión de estudio estructurada. También de 20 a 30 minutos, pero con un enfoque muy específico. La recuperación activa. Esto significa ponerse a prueba. Intentar recordar la información sin mirar las notas, sin mirar el libro. Nada de releer pasivamente. El material lo califica como súper efectivo para consolidar lo aprendido a largo plazo. Efectivamente. La ciencia detrás de esto es sólida. El esfuerzo mental de intentar recordar algo, de tirar de la memoria, fortalece las conexiones neuronales de esa información, mucho más que simplemente volver a verla. Para aprender idiomas esto se traduce, según la fuente, en un progreso que se nota más rápido. Ponen ejemplos. Usar flashcards para recordar los géneros en alemán o los tiempos verbales en español. Practicar conjugaciones sin mirar la chuleta. Recomiendan usar herramientas como apps de repetición espaciada tipo Anki o Quizlet, que te ayudan a ponerte a prueba en los momentos justos y enfocarse, claro, en lo que más te cuesta o lo que es más importante aprender en ese momento. Entonces, hemos repasado 5 pilares. Meditación para el enfoque, escucha para familiarizarse, escritura para practicar y ganar confianza, ejercicio para el cerebro y estudio activo para consolidar. El texto también sugiere que no es solo sumar hábitos, ¿verdad? Que hay algo más. Parece que hay una sinergia si se combinan. Precisamente, aunque también recalcan, y es importante, empezar poco a poco. Quizá introducir un hábito, luego otro, para no agobiarse y asegurar que se mantiene la constancia. Pero la idea central es esa, que estos hábitos se refuerzan unos a otros. La meditación te ayuda a concentrarte para escuchar o estudiar. El ejercicio reduce el estrés que te puede generar escribir o ponerte a prueba. La escritura activa vocabulario que luego repasas. Se crea como un círculo virtuoso, ¿no? Y mencionan algo crucial, la paciencia. Construir un hábito no es inmediato. Citan estudios que hablan de unos 66 días de media para que algo se sienta automático. Es el efecto acumulado, el día a día, lo que realmente marca la diferencia a largo plazo. Ana. Que están basadas en principios de neurociencia, de psicología del aprendizaje y que según estas fuentes pueden optimizar bastante el proceso de aprender un idioma. Actúan sobre el enfoque, la memoria, cómo gestionamos el estrés, la confianza. Sí. Y quizá como reflexión final que se podría extraer de todo esto, podríamos plantearnos cómo podría la implementación constante de uno solo de estos hábitos empezar a mover la rueda. No se trata de una revolución de un día para otro, claro, sino de iniciar un ciclo positivo, un pequeño hábito matutino que no solo mejore directamente la habilidad con el idioma, sino que también impulse la motivación, esa sensación de logro, ¿sabes?, que luego te acompaña el resto del día y alimenta las ganas de seguir aprendiendo. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.